Y le doy la palabra al señor don Antonio Castillo, agradeciendo a todos su presencia. Y luego presentaré muy brevemente a Diego Manrique. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, vicerrectora. Buenas tardes, ante todo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, y auténticamente, pues, es un placer poder estar de nuevo en un acto de apertura de una nueva edición de los cursos de verano, ¿no? Yo creo que, yo al menos, creo que empecé allá cuando iba el 50, creo que era el 50 o 51, en fin, y ya pronto pues vamos a cambiar de década, lo cual siempre es importante. También quiero transmitirle el saludo muy especial y muy cariñoso de nuestra alcaldesa Teófila Martínez, que también, como ustedes saben, bueno, y pueden comprender fácilmente por razones de agenda, ¿no?, de ida, de venida, en fin, y este principio de mes que está haciendo tan ajetreado como lo fue el mes anterior y el anterior y el otro, parece que las vacaciones por lo menos aquí no han llegado, y yo creo que incluso me atrevería a decir que afortunadamente eso quiere decir que la actividad sigue viva y que la ciudad Cádiz, pues bueno, se encamina, yo creo que con paso ya firme y decidido, ¿no?, hacia esa mítica fecha que tenemos ahí ya en el frontispicio de nuestro calendario, como es el Cádiz 2012. Cádiz 2012, bicentenario de la Pepa. Muchos de ustedes están aquí precisamente gracias a la colaboración que entre Ayuntamiento y Universidad pues han puesto en marcha una serie de becas de las que muchos de ustedes pues están disfrutando, y yo les doy una especial bienvenida a todos, especialmente a todos los que de aquel lado del Atlántico, de aquel lado del charco, pues nos visitan y van a estar con nosotros aquí compartiendo esta 59 edición de los cursos de verano de Cádiz. Por supuesto, también la bienvenida a don Diego Manrique, que sin duda alguna yo ya me atrevo a decir que nos dará una magnífica conferencia, porque conocemos su currículum y sabemos que es un hombre de la cultura y que, por supuesto, él está mucho más, ¿no?, a la altura del acto de apertura de esta 59 edición de los cursos de verano, y veremos cómo ha sido una magnífica, comprenderemos todo cómo ha sido una magnífica decisión el incluirlo precisamente en este acto de apertura. Yo, por tanto, como concejal de Cultura, como representante de la ciudad de Cádiz, tanto a propios como a extraños, a visitantes de otros lugares de España, de más allá de nuestra frontera, como decía antes, del otro lado del Atlántico, quiero darles la bienvenida, que sepan que está en una ciudad antigua, trimilenaria, una ciudad sabia, una encrucijada de cultura, pero ante todo están en una ciudad que lo mejor que tiene son su gente. Paseen por la ciudad, vívanla, hablen con nuestros paisanos, los gaditanos y las gaditanas, convivan con ellos, en fin, y entonces podrán vivir y sentir estos 3000 años de historia, que de verdad es una sensación pues muy agradable. Y por supuesto después pues miremos todo al Atlántico, ¿no?, donde se pierde el sol, donde cada día se pone, ¿no?, y no olvidemos que allí está nuestro continente hermano de América, que tan presente está con nosotros, y por supuesto mucho más, como decía, a raíz de este programa que todas las administraciones y con muchísimas colaboraciones estamos desarrollando con vista a ese Cádiz 2012, que no solamente es el segundo centenario de la Constitución de Cádiz 1812, ¿no?, sino que además durante ese año, como ya sabrán ustedes, Cádiz va a ser la capital de la cultura iberoamericana, y para que todo sea un éxito, para llegar a buen puerto, necesitamos la colaboración y el trabajo de todos, y ustedes son pieza imprescindible en ese trabajo. Así que muchas gracias y bienvenidos. Pues, como ha dicho el señor Antonio Castillo, tenemos que agradecer al Ayuntamiento el desarrollo de esta iniciativa conjunta que viene a hacer posible estos cursos de verano, y muy especialmente la Semana Constitucional, para la que el Ayuntamiento concede 15 becas. Asimismo, queremos agradecer también al consorcio que este año ha patrocinado un seminario con 2 cursos hacia el 2012, y queremos también igualmente agradecer el patrocinio de la Fundación Cruzcampo, de Dragado, de la FUECA, del Consejo Social y de los diarios Diario de Cádiz y La Voz, sin cuya labor pues muchos de ustedes no tendrían
no estarían aquí. Sin más, yo quiero agradecerle a Diego Manrique el que hoy esté aquí con nosotros para hablarnos de un tema, la discoteca de Borges, nuevo patrón de consumo cultural, un tema, como digo, de enorme actualidad y de muchísimo interés para nuestro Vicerrectorado de Extensión, porque para nosotros el público joven es uno de nuestros públicos que tratamos de mimar más. Es un público que está absolutamente enganchado a las nuevas tecnologías, a Internet, y nos gusta desde el Vicerrectorado de Extensión pues conocer cuáles son esos gustos, cuáles son sus patrones de consumo, qué es lo que les interesa y, por lo tanto, todo lo que podamos averiguar y todo lo que se nos pueda ofrecer sobre este aspecto pues es muy bien recibido. Como saben, Diego Manrique, que es desde hace unos meses director adjunto de Radio 3 y que ha sido galardonado con el Premio Ondas de Radio, es periodista y crítico musical que inició su andadura en el año 75. Si no estoy mal enterada, justo al año siguiente de que Van Morrison sacara el disco con una canción que él suele mencionar, It's too late to stop now, demasiado tarde para parar ahora, y que puede funcionar como lema o como síntesis de su vocación resistente de crítico periodista musical que ha trabajado en prensa escrita, televisión y sobre todo en radio. Aunque dice él en alguna entrevista que no terminó unos estudios que inició de Derecho, desde luego se nota que a Diego Manrique le sigue quedando esa vocación por pleitear y meterse en algunos charcos difíciles. Se inició como periodista en el semanario Triunfo, enmendándoles la plana a Luis Racionero, a Vázquez Montalbán y a otros escritores que conocían mucho de la cultura de aquellos años, pero que parece que no conocían tanto del rock de la época. No nos extraña. Se quejó al semanario y los directores de Triunfo le ofrecieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos y sus buenas maneras de comunicarlo. En aquellos últimos años 60 todavía era muy difícil obtener información suficiente para estar al día de los buenos libros. No digamos nada de las películas. Todo el mundo recuerda cómo había que ir al otro lado de los Pirineos para conocer de cine. Y de alguna manera puede decirse que también había que viajar a Bayona, a Andorra, para conocer, para estar al tanto de la música de aquel momento. Luego Londres, Nueva York fueron otros destinos musicales en los que Diego Manrique fue cogiendo ese amplio bagaje para ejercer la crítica musical. Más tarde se incorporaría a Radio Castilla y durante los años 70 y 80 colaboró en diversas revistas como Vibraciones, Todas las Novedades, etcétera. Bueno, tampoco voy a hacerles aquí el currículum extenso, que además todo el mundo sabe que se puede encontrar fácilmente en Internet, de eso sabemos mucho. Y bueno, y destacar simplemente pues sus colaboraciones también como crítico en El País y El País Semanal, autor de aquella historia del rock tan codiciada en estos momentos, y que, como decía, nos va a hablar, y ya prácticamente le dejo la palabra, de las nuevas pautas de consumo cultural y especialmente musical. No hay duda, y lo decía antes, que Internet para muchos es una bendición, pero también a veces, a pesar de que facilita mucho el poder estar al tanto de todo tipo de música, Internet también puede ser la causa de que se acceda indiscriminadamente a toda música en la que a veces la publicidad nos bombardea, y si el crítico hace dejación de sus funciones y no ejerce su papel con rigor, pues el público queda un poco al margen de esa publicidad que nos invade. Desde luego, Diego Manrique, como decía, es un crítico riguroso, tiene mucho oficio y sabe muy bien qué es lo que se trae entre manos, y aunque ejerce la crítica con rigor, sin embargo también lo hace con humor,
como él dice, para tratar de escapar de ese sentar cátedra, para tratar de rehuir de fijar cánones demasiado rígidos, y seguro que con ese sentido del humor que él utiliza continuamente, pues vamos a pasar un magnífico rato escuchándole. Muchas gracias. Muchas gracias. Debo reconocer que no estoy habituado a actuar a estas horas tan tempranas, ni mucho menos en estas condiciones de calor. Y incluso me siento intimidado porque posiblemente algunas de las ideas que voy a plantear hoy aquí no sean del gusto del respetable. Algo que he comprobado en los últimos tiempos es que poner cualquier tipo de objeciones al mundo feliz que nos da Internet en este momento crea una hostilidad total. Lo que menos te llaman es troglodita, pero hemos llegado a un punto en el cual muchos de los asuntos más próximos, que más mantienen la realidad, la producción cultural, están en discusión. El otro día me contaba mi hijo, que va a un curso de alemán, que en el libro de texto que les dan, había una biografía de un cantante alemán que se llama Herbert Grönemeyer, y decía pues la música que hacía y que era muy popular en Alemania y había vendido 16 millones de discos. Y el compañero de pupitre de mi hijo, un zagal de 16 años, no lo pudo resistir y dijo: estos alemanes son idiotas, ¿por qué compran discos si están gratis en la red? Entonces, esta mentalidad expresada así de una forma tan cruda es con la que nos tenemos que enfrentar. Es obligatorio que primero haga la loa de Internet, que situemos nuevamente lo que ha supuesto este Big Bang de Internet. Esencialmente, lo que estamos viviendo ahora es la proliferación de terminales de recepción, de almacenamiento y de comunicación. Esto nos permite algo antes inimaginable, y es la posibilidad de consumir prácticamente toda la producción cultural. Esto de prácticamente todo habrá que luego precisarlo, y en cualquier momento. Esto nos ofrece una expansión inimaginable de los contenidos y de las creaciones culturales que están a nuestro alcance, porque si la red originalmente servía como servicio de correos y como digamos repositorio de información, en los últimos tiempos la red nos proporciona programas de radio, programas de televisión, videojuegos, aparte de lo obvio que es naturalmente la música, el cine y los libros. La red nos proporciona una asombrosa libertad para elegir cuándo y cómo consumir. Ahora mismo hablaba con alguien que me decía que el horario de mi programa en Radio 3, el Ambigu, que es a las 12 de la mañana y que no le puede escuchar. Bueno, pues es fácil, hay podcast y uno lo puede escuchar en este momento a cualquier hora. Y si la digitalización de Radio Nacional funciona como debería funcionar, será posible suscribirse y recibir en el ordenador cada día ese programa u otros programas. Al mismo tiempo, también Internet nos ha permitido pasar de meros consumidores a productores. Podemos aportar nuestra información, podemos aportar nuestras fotos, nuestros vídeos, nuestras canciones, con todas las reservas que del caso. Yo recuerdo cuando me dijeron que estaba en la Wikipedia, fui a ver lo que decían de mí y la mitad de las cosas eran mentiras o incompletas. Como no me dediqué a corregirlo, pero afortunadamente alguien lo hicieron y ahora está un poco más correcto, pero hay que tener muchísimo cuidado. Lo que ha generado también Internet es un culto a la gratuidad
que no es tal, quiero decir. Esto me gustaría destacarlo. Pensamos que, que todo lo que nos ofrece Internet es prácticamente gratis y no lo es. Es gratis para acceder, digamos, al software, pero para eso hemos tenido que pagar a los fabricantes de ordenadores, a los creadores de programas y, sobre todo, pagamos a los proveedores de servicios. Los proveedores de servicios son las sanguijuelas de esta historia. Quiero decir, los proveedores son empresas tremendamente respetables de un enorme poder económico y lo que nos están diciendo en clave es contrata un servicio con nosotros, contrata una línea ADSL y a partir de ahí todo lo que hay en el mundo es tuyo. Te lo puedes bajar en cualquier momento. Es una proposición magnífica porque digamos que están poniendo un anzuelo con un cebo que no es suyo. Es decir, ellos no poseen esa música, esas películas, esos libros incluso que ofrecen, pero facilitan el acceso a todo eso y asumen que el público quiere eso y la cuestión de si eso tiene algún derecho y si eso es propiedad de alguien es algo que nadie se plantea. A mí recuerda mucho a la actitud, los que recuerden la película de Michael Moore, la actitud de los vendedores de armas cuando él los entrevistaba. Ellos decían, con toda lógica, que un rifle, una pistola, no es mala en sí mismo, es el uso que de ella se da. Digamos que los telecos, las telefónicas y todos los demás nos están manteniendo una actitud parecida. Ellos nos dan los sistemas, nos dan los canales por los cuales va a fluir algo y ellos no saben de quién es ese algo ni cómo llega desde aquí hasta aquí. Es una actitud bastante cínica y a la cual me gustaría aproximarme en los momentos siguientes. Porque, ¿qué plantea esta cultura de la gratuidad? Aunque nos parezca mentira, esto nos lleva a una situación de pérdida de la diversidad cultural. Hace poco hablaba con el presidente de la IFPI, que es la Asociación de Discográficas Grandes, la Asociación Internacional, me parece que es Federación Internacional de Productores Fonográficos. Y este hombre, que se llama John Kennedy, me decía, ¿asume usted que la cultura popular anglosajona va a sobrevivir incluso a esta situación, a este Big Bang de Internet? Dice, pero usted se debe plantear si quieren que exista una cultura española. Pues nosotros tenemos un mercado amplísimo, somos en este momento la sociedad hegemónica y de una forma u otra tenemos la capacidad de sobrevivir. Pero la cultura española, y ya no hablo de culturas más minoritarias, van a tener una situación francamente terrible en las próximas décadas porque lo que estamos viendo o nos negamos a ver es cómo se ha transformado todo el mecanismo de producción de cultura. El mundo de la música es el que yo más controlo y entonces lo que estamos viendo en los últimos tiempos es un adelgazamiento de las empresas. Las discográficas cada vez son más pequeñas y peores, porque normalmente en esto se tiende a despedir a los que tienen más conocimientos, que son los que más cobran, para reemplazarlos por becarios que cobran muy poco. Y al mismo tiempo una desaparición de las compañías pequeñas. Las compañías y todo el entramado que tienen a su alrededor, las distribuidoras y las tiendas. El número de tiendas que desaparece es asombroso y las tiendas
Yo tengo la firme convicción de que son centros de reunión, centros de generación de cultura, más allá de las parodias o de las visiones novelísticas como la de Alta Fidelidad, la novela de Nick Horby, lo convertido en película. Realmente son centros de cultura, centros neurálgicos de la cultura. Están desapareciendo. Cuando en estos asuntos se toca la fibra sensible del consumidor que aprecia la gratuidad, y ahí vamos a ser sinceros, todos apreciamos la gratuidad, todos hemos utilizado Internet para descargarnos material por el cual deberíamos pagar y que no pagamos. Es decir, que ahí estamos todos y incluso recuerdo al personaje este el jefe de las discográficas internacionales, le dije, pero usted nunca ha bajado nada. Mis hijos, en fin, todos hemos recurrido a esta posibilidad de conseguir una película, un disco, una foto que tiene copyright, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que cuando lo que se oye normalmente o se lee en los foros es ¿por qué yo tengo que hacer que Alejandro Sanz tenga más dinero? Alejandro Sanz tiene todo el dinero del mundo. Pero eso es un planteamiento mentiroso. Alejandro Sanz puede sobrevivir, puede aguantar este chaparrón de recorte de sus beneficios. Los que lo tienen mucho peor son los que tienen una situación mucho más pequeña. Y esto se nota en los últimos tiempos, los que estamos en el mundo de la música lo vemos. Es decir, no es solo esto que decía de que las discográficas cada vez tienen un servicio peor para difundir la música, sino que las grabaciones son cada vez peores, porque al disminuir los presupuestos no se puede acudir a estudios de grabación, no se puede acudir a la gente que tiene ese conocimiento asombroso de la habilidad para grabar, que a mí es algo que siempre me ha asombrado y por eso todavía disfruto mucho escuchando grabaciones de los años 40 o de los años 30, cuando se grababa con un solo micrófono, el cantante estaba aquí y la orquesta estaba detrás y milagrosamente aquello sonaba. En este momento lo que estamos yendo es hacia los estudios caseros, que evidentemente tienen muchas ventajas, pero suponen una baja de calidad sonora. También se ha hablado en los últimos 2 o 3 años del efecto de long tail, la cola larga. Esto supone que en realidad Internet, según este argumento, que en muchas cosas es discutible, Internet no solo proporciona o destaca a los grandes triunfadores, sino que posibilita la creación de miles de millones de mercados, de micronichos, donde sobreviven las sectas y los cultos estéticos más inesperados. Esto es cierto, pero hasta cierto punto, quiero decir. Si uno espera que los grandes portales de Internet le proporcionen variedad y que le guíen en este proceloso mundo en el cual nunca ha habido más música y más posibilidades, la realidad es todo lo contrario. Cuando uno entra en los grandes portales, lo primero que te cuentan es lo maravilloso que es el último desastre que ha protagonizado Britney Spears, lo fantástico que es el nuevo show de Madonna, etcétera, etcétera. No, desde luego no te invitan a explorar otros mundos, te lo tienes que buscar y te lo tienes que arañar tú mismo. Por eso estamos en esta situación tan paradójica. Nunca jamás en la vida hemos tenido tanta cultura a nuestra disposición y yo creo que en términos generales nunca jamás se ha consumido una música, un cine y una literatura peores. La predisposición a tener todo al alcance de la mano en realidad es
negada por la práctica. Y la práctica es que tendemos a ir o nos llevan hacia las formas más degradadas del consumo. A todo esto yo no niego las grandes ventajas que nos ha traído este Big Bang que, por un lado, nos proporciona un grado de libertad frente a la autoridad. Es decir, si quieres buscar algo minoritario, algo oscuro, lo puedes hacer y no tienes que limitarte a las posibilidades que había hace 10 años, hace 15 años en el campo musical. O eras de los 40 principales o eras de Radio 3. Entonces, bueno, pues ahora realmente sí. Si lo que te interesan son grupos ruidistas japoneses o bandas homosexuales de San Francisco, vas a encontrar páginas web y vas a encontrar la forma de estar informados sobre este tipo de subgéneros. Al mismo tiempo, este nuevo mundo de Internet nos ha creado una cierta desacralización de la obra cultural, en el sentido de que ya no es tan intimidatoria como antes. Nos hemos saltado el proceso de ir a las tiendas, a las librerías. La misma película que mencionaba antes, de Alta Fidelidad, retrata perfectamente lo intimidante y lo desagradable que puede ser en algún momento ir a las tiendas de discos y encontrarse con un dependiente elitista o simplemente estúpido, ¿no? Me parece que la película, lo que hacía el personaje encarnado por Jack Black era asustar a un pobre señor que entraba allí para comprarse un disco de Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, que obviamente es una canción muy babosa, pero bueno, si ese señor quiere comprárselo, no veo cuál es el motivo para hacerle sentir ridículo. Y lo que nos proporciona también Internet bien usada, es lo que llaman, trasladando el término de los coches y de las motos, la customización de los gustos. Lo que hablábamos antes de que no es necesario, de que ya no estás condenado a estar entre las radiofórmulas y Radio 3 o equivalentes. Ahora incluso tienes la posibilidad, me parece que es las FM, que tú pones 2 o 3 títulos y esa máquina, porque es una máquina, no hay un ser humano detrás, te va creando un playlist, una lista de canciones que conectan con esos temas que tú has mencionado. Es decir, que no tienes que molestarte en nada y tienes una información, tienes un fondo de música que te acompaña y que supuestamente puede satisfacer tus deseos. Pero insisto en que el problema general, el problema que estamos evitando a lo largo de todo este debate que nos ha traído Internet, es el problema de la gratuidad. La gratuidad no es real, como hemos visto, porque los proveedores de servicios están engordando. Hay un proverbio africano que dice: en tiempos de hambruna, los hombres gordos se convierten en hombres flacos y los hombres flacos mueren. Es decir, las grandes multinacionales del disco y del entretenimiento, del cine, van a soportar, porque tienen suficientes mercados controlados, van a soportar esta crisis. El problema va a ser todas las demás, las compañías pequeñas o las compañías medianas. Y además, aunque sea cada vez más fácil producir películas independientes o sacar discos independientes, si estos discos se quedan en este mare magnum de la inmensidad de la oferta, no necesariamente van a llegar a su público, o si llegan a su público no generan dinero, con lo cual es muy difícil que eso tenga una continuidad. Es curioso cómo los defensores de Internet a ultranza son una extraña combinación, por un lado de
de ultraliberales que adoran el mercado y, por el otro lado, anarquistas o gente de la contracultura que detestan el mercado como manifestación del capitalismo. Pero la realidad es que esta alianza contra natura lo que está creando es una situación de peligro para los creadores minoritarios y, sobre todo, insisto, el tema de la diversidad. Aunque pensamos que que la pluralidad de ofertas que tenemos en Internet nos va a salvar, lo que estamos viendo es su falta de impacto, su dificultad para llegar a un gran público. La respuesta de los defensores de la gratuidad es curiosa, porque, por ejemplo, en el mundo de la música dicen que lo que tienen que hacer los artistas es aceptar que la música grabada es gratis y dedicarse al directo. Esto tiene truco, obviamente, porque hay determinados artistas que no necesariamente les gusta actuar o pueden actuar o sus discos se pueden reproducir en directo. Entonces, cuando les planteas este problema, te dicen, bueno, sí, pero se pueden hacer ganarse un dinerillo vendiendo camisetas, el merchandising. Claro, dices, pues no sé, me parece un poco pintoresca la situación. Quiero decir que le dijeras a Beethoven, oye, mira, no te vamos a pagar las sinfonías, pero puedes vender unas camisetas de la hostia poniendo, a mí me gusta la séptima, ¿no? En el mundo del cine ya la solución es más difícil, porque yo lo he llegado a leer, dicen, no, el cine tiene que ser gratis y los consumidores recompensarán a los creadores, es decir, a los guionistas, a los actores y a los directores, mediante cuando vayan a verlos en directo, en obras de teatro. Claro, esto es una barbaridad de tal grado porque sabemos que no es lo mismo el cine que el teatro. Estas cuestiones yo creo que no son cuestiones incómodas y que las soluciones que nos dan son ilusorias. Es cierto que estamos viendo una etapa de oro del directo. Y, de hecho, las estadísticas que hay son asombrosas. En 10 años se ha multiplicado por 2 o por 3 el precio de las entradas, sobre todo de las entradas de las grandes estrellas. Y, insisto, Madonna no va a tener problema para actuar y aunque si en vez de vender 7 millones de copias de un disco va a vender 1.700.000, será suficiente para mantenerlo porque su negocio principal son los conciertos. De hecho, Madonna en este momento no está fichada por una compañía discográfica, sino es artista de una promotora de conciertos que se llama Live Nation, con la cual ha fichado lo que se llama ahora en el mundo de la música un contrato de 360 grados que abarca los discos, la publicidad, el merchandising de camisetas y todo lo demás, las apariciones en cine, los documentales y todo este tipo de cosas. Esto revela un poquitín cuál es el desplazamiento del negocio. De todas formas, a mí siempre me ha parecido un poco peligroso que un artista dependa de una sola empresa para todas sus actividades. En los últimos tiempos, las discográficas, por ejemplo, ofrecen a los artistas no solo la posibilidad de grabar, sino que les exigen un tanto por ciento del directo. A mí me parece que aquí existe un conflicto de intereses que habría que discutir y que, desde luego, no deja mucha libertad a los artistas porque les va atando. La verdad es que podía seguir hablando durante muchísimo tiempo. No sé si está previsto que haya un debate o si... Porque, en realidad, lo que me gustaría contar es esto, cómo estamos viendo
un proceso de desplazamiento de las industrias culturales hacia las industrias electrónicas, las industrias de telecomunicaciones, cómo el culto de la gratuidad desvaloriza a los creadores al quitar la posibilidad de intercambiar por dinero sus obras, cómo todo el frágil ecosistema de la creación, en el cual, a grosso modo, son los grandes éxitos los que permiten la existencia de las músicas minoritarias, o por lo menos así era el modelo de las grandes discográficas, que evidentemente buscaban tener a los superventas, pero al mismo tiempo tenían sus departamentos de jazz, de música clásica, de investigación de músicas aparentemente no muy rentables, pero que estaban subvencionadas por los grandes éxitos. En los últimos tiempos las multinacionales han ido reduciendo estos sellos, estas actividades de jazz o de música clásica. Y hemos llegado a esta situación. La situación es que los productos culturales se consideran bonos gratis para los proveedores de servicios, que nos atraen y a ellos sí que les pagamos religiosamente todos los meses. Está el asunto también, cuando mencionaba en el título lo de la discoteca, la fonoteca de Borges, era la fantasía de Jorge Luis Borges de la Biblioteca Universal. Hace unos años Google anunció que iba a empezar la digitalización, me parece que hablaron entre 15 y 20 millones de libros. Fue un anuncio un tanto pintoresco porque Google evidentemente no tiene los derechos de estos libros. En todo caso, podría decir que hay un número de libros que están libres de derechos porque son del dominio público. La idea así al principio era intimidante y por otro lado maravillosa, es decir, con el servicio Google Print se llamaba, pues uno podía acceder a cualquier tipo de libros, lo cual nadie podrá poner pegas, porque rescataría muchos libros que están perdidos, que no han sido reeditados, etcétera, etcétera. Luego, cuando uno empieza a investigar un poquitín sobre este asunto, pues ve que hay elementos sospechosos. La digitalización de los libros, según tengo entendido, cuesta como 10 o 12 céntimos de euro por página. Es decir, la idea de digitalizar 15 millones de libros supone una monstruosa inversión. Una monstruosa inversión que, ¿cómo se financia? Pues de la misma forma que se financia por Google, por la publicidad, por esas recomendaciones que nos aparecen a la derecha cuando hacemos una búsqueda. Pero ya entonces hay un elemento de manipulación. El gran misterio de Google es el famoso algoritmo. ¿Cómo llegamos cuáles son los primeros resultados que nos ofrece Google? En muchos casos esos resultados pues son o bien determinadas empresas que han alcanzado un volumen tan grande, que tienen mucho tráfico y por lo tanto parece ser que son beneficiados por el motor de búsqueda de Google, pero nos están desde luego limitando la posibilidad de búsquedas. Sí, nos dicen que tienen 127.000 búsquedas con los conceptos que nosotros decimos. Es evidente que rara vez pasas de la primera o la segunda página. Yo empiezo a sospechar que Google tiene sus propios criterios, unos criterios secretos, de los cuales tardaremos muchos años en saber cómo se buscan se dan estas prioridades. Y empiezo a sospechar también de
la bondad de Google cuando sabemos que ha pactado con el gobierno chino la imposibilidad de acceso a determinadas páginas que les molestan a los dictadores de Pekín. Empiezo a sospechar también que estoy soltando un rollo tremendo y que seguramente habría gente que... He visto alguna cara cabreada, no sé, que posiblemente quisiera. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Y como él ha dicho, si alguno quiere hacer alguna pregunta, quiere intervenir. Venga, por allí hay... No sé si... Ya, sabía que íbamos a llegar a eso. Lo primero, advertir que yo no tengo nada que ver con la SGAE. De hecho, en muchas cosas tienen mi más profunda antipatía. Pero el canon es una solución torpe, pero es una solución para un problema real. Es decir, seamos serios. Yo cuando oigo a las asociaciones de internautas decir ¿por qué tengo que pagar yo por un CDR que voy a usar para guardar mis fotos de veranos? Es mentira, seamos serios. O sea, ¿cuántos CDR se usan para guardar fotos o documentos? Seamos serios. El canon, o lo podríamos llamar, o quizá pues una licencia global para grabar, pues posiblemente sean fórmulas que habrá que plantearse. En general, yo creo que si no queremos convertir esto en un desierto cultural en el cual los que crezcan son las grandes compañías, tendremos que plantearnos la posibilidad de tarificar esos servicios que a nosotros nos parecen tan mágicos. Y no estoy proponiendo ningún disparate, es decir, todo el mundo paga por el agua, ¿no? Sabemos que existe una red, una canalización. En el mundo de Internet es al revés. Todos pagamos por la canalización, pero lo que no estamos dispuestos es a pagar por el agua. Quizá deberíamos plantearnos si vale la pena pagar por el agua, si queremos que el agua tenga la calidad necesaria y que no nos envenene y que no esté manipulada por alguien. Me encanta porque he debido hacer ya un montón de gente ya avergonzada de grabar cosas, seguro. Sí, yo no sé por qué eso sorprende. Radio 3 tuvo durante muchísimos años magazines matutinos o ese concepto. Hay mucha gente que tiene una enorme nostalgia por aquel programa que se llamaba Tiempos Modernos, del cual luego hubo una continuación que se llama El Muelle de la Bahía. Es decir, es vuelta a los buenos hábitos de Radio 3, el que haya programas de contenidos con mucha música, pero también con información, sin renunciar a los programas especializados de música. O sea que sí, posiblemente haya algún tipo de programa en esa línea. No me parece necesariamente malo. Si el programa es bueno, estupendo. Luego, si el programa es una barbaridad y se dedica, como el 90% de los programas de radio matutinos de este país, a transcribir lo que cuentan los periódicos, pues entonces habría que decir apaga y vámonos, ¿no?
Me pregunta por la actitud de la Comunidad Europea. ¿Sí es solamente un criterio? Sí. No, en la Comunidad Europea, como en todas las cosas, hay diversidad de criterios. Están, digamos que esos criterios están encabezados, por un lado, por el Reino Unido, que debido a lo que llaman la relación especial con Estados Unidos, siempre va a apoyar las posturas que emanen, iba a decir de Washington, ¿no? En realidad las posturas que emanen de Hollywood. Y luego está el caso francés. Los franceses, por razones particulares de chauvinismo, pero razones muy respetables, siempre han defendido la excepción cultural. Entonces, la gran jugada o la gran batalla que existe ahora en Internet o la gran solución para evitar esta sangría constante es la amenaza de la desconexión. Y esta amenaza es el gobierno francés, el gobierno Sarkozy, el que la ha puesto en marcha. Consiste en los 3 avisos. Es decir, si se puede, es perfectamente factible saber para qué se está utilizando la conexión. Si esa conexión, como el 99% de las conexiones se utiliza para descargar material que tiene propietario, se le manda un aviso. Se le manda un segundo aviso y si ignora el tercer aviso, se le corta. Esa es la solución Sarkozy. Es una solución que plantea problemas. Ellos aseguran de que se mantiene el anonimato, es decir, no es los propietarios de los derechos de esas películas, de esas músicas, no saben quién es quién es la persona que les está robando, pero sí hay un mecanismo que les va a impedir seguir con estas prácticas. Veremos a ver qué ocurre porque en términos prácticos supondría eso, posiblemente mandar un aviso al 90 y tantos % de todos los poseedores de ordenadores y luego varios avisos más hasta que seguramente con la tercera amenaza cesen o se busquen otras fórmulas para mantener este tipo de gratuidad, de falsa gratuidad. Bueno, pues vamos a dar por concluida la conferencia y vamos a cerrar este acto con la intervención de nuestra coral, la coral de la Universidad de Cádiz, que va a interpretar un breve concierto con Zagaleja de Lo Verde, Juan Vázquez, El Vito, canción popular andaluza, Eveltoire Renaud, de Etienne Daniel, A los despojos del rayo, López Aranda, Libertad sin ira, con un arreglo musical también de López Aranda. Thank you.
Dice, de centro el tronco y de fiereza que ves, ¿qué ves? Sentí mano arrogante, en el feo semblante, el ánimo que opuso a tanta alteza. Sentí mano arrogante. María se huirá, da la grandeza del siempre vencedor, altisonante, y así el árbol humilde, el arrogante rostro, humillando su cabeza. Señales, mira en él del rayo ardiente de Júpiter, esta memoria frescas aún, viven en la frente. Toma mi consejo, abre los ojos y vete, que harto de besos historia, vete, sentí. Arrogante, abre los ojos,
abre los ojos y vete. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que les da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel, pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Pues muchas gracias a la coral. Recordamos que están celebrando su 25 aniversario, que tienen en internet su blog abierto, y muchas felicidades por este aniversario. Muchas gracias de nuevo a Diego Manrique y esperamos tenerlo pronto en otra ocasión. Gracias. Quedan inaugurados